Muy bueno de nuevo. Como os decíamos en los correos previos, la lluvia nos está acompañando. No pasa nada, viene muy bien. Van a salir más setas y más hongos que a mí nos encantan. Y así disfrutáis del otoño coquense en toda su plenitud. Vamos a ver si escapa un poquito, aunque no tiene pinta. Así la visita guiada la dejaríamos y podemos... Sí, luego hablamos si quedamos para tomar algo allí en la Plaza Mayorantes, pero bueno. Vamos a disfrutar del último taller ponencia. En este caso estamos contentísimos de contar con Isabel Villagar. Siempre en este encuentro internacional dejamos el espacio que merece al canto y bueno, este año estamos muy contentos de contar con esta autora, profesora de canto y voz y también divulgadora de la pedagogía científica del canto. Ella es titulada superior en pedagogía del canto, como decimos, con matrícula de honor y premio extraordinario fin de carrera. También titulada en canto, piano e ingeniería y miembro de la National Association of Teachers of Singing en los United States, nada más y nada menos, y de la European Voice Teacher Association. Es delegada de la Asociación Española de Profesores de Canto en la Comunidad Valenciana, miembro de la Junta Directiva de la Delegación Valenciana de la Asociación de Músicos Profesionales de España, experta en técnica vocal, autora de un montón de publicaciones, libros, talleres, es también directora vocal y asesora de distintos programas de televisión. Y bueno, podría estar hablando de su currículum y trabajo un montón de tiempo. Un placer de verdad contar con Isabel Villagar y vamos a disfrutar de su primer. Gracias, Marco. Gracias a la organización del Congreso por la invitación y especialmente a Marco. Y bueno, creo que estos espacios son muy necesarios porque necesitamos fundamentar nuestra práctica docente y darle rigor. Y el canto es una de las cuestiones que están presentes o que deberían estar presentes desde la educación infantil hasta que nos muramos. Diría desde 9 meses antes de nacer hasta que nos muramos. Y bueno, como voy a tener la tarde de hoy y la mañana de mañana, esta tarde me voy a centrar un poco en los fundamentos y sobre todo en las voces de los niños en la primaria, en infantil y en primaria. Y mañana dedicaré un poquito más de tiempo a las voces adolescentes, a las teorías de la moda de la voz y al trabajo de los adolescentes y lo que se me haya quedado en el tintero hoy, porque seguramente se me ha quedado en el tintero. Y deciros que los ejercicios, las explicaciones, las cosas que vamos a ir haciendo, los podéis encontrar en los libros, ¿vale? Los he dejado ahí para que les echéis un vistazo estos días. En el primero, en el Guía Práctica para Cantar, es en el que están explicados los ejercicios y un poco es todo el funcionamiento de la voz que es aplicable a cualquier edad. En el segundo hay más dinámicas de trabajo grupal, de trabajo coral. Y en el último se hace mención a lo que os voy a explicar más en esta charla, pero con más profundidad, ¿no? Era la misma editorial, no podía repetir los ejercicios de los 3 libros y no podría, es una cuestión de... Entonces, si queréis empezar simplemente a conocer un poco vuestra voz, pues el primer libro es vuestro libro. Y si queréis profundizar más un poco, porque ya lo sabéis, en lo que es la pedagogía de los niños y de los adolescentes, pues el último es vuestro. Si dirigís más coro, pues simplemente comentad. Y en la página de la Brújula del Canto, que empezó como un blog de aula y se ha convertido en un pequeño monstruo, podéis encontrar un montón de recursos, de aplicaciones, de reflexiones, de vídeos sobre las cuerdas vocales, de todo tipo, ¿no? Y bueno, y en mi página web también hay una serie de artículos un poquito más consistentes, ¿vale? Voy a poner, a ver, ¿dónde está aquí? La presentación, ¿vale? Para que los veáis. A ver, presentación. Vale. Y bueno, efectivamente, soy cantante y soy pedagoga del canto, que la pedagogía del canto se estudia, ¿vale? Entonces, se estudia en los conservatorios, es pedagogía musical con un itinerario de canto, con mucha carga de didáctica, de metodología de investigación, de historia de la educación y de muchas de las materias que cursáis también en los grados de educación.
Vale, si nos planteamos por qué cantamos como especie, deberíamos saber que ya el padre de la etnomusicología, Alan Lomax, ya descubrió que todas las culturas cantaban, con lo cual hay un componente biológico en el canto que hace que seamos una especie cantora, ¿no? Y esta parte biológica, juntado con todas las investigaciones que hay, no solo de biología evolutiva, sino de genética, biología molecular, neurociencia, fisiología, acústica, todos esos campos están contribuyendo al conocimiento de la voz, de la anatomía, de la fisiología, pero también del procesamiento mental del canto. Y como los biólogos son muy curiosos, se han preguntado, decir, vale, los humanos cantamos, pero hay también otras especies que cantan. Otras especies que cantan no son muchas, ¿eh? Son las ballenas, son los delfines, los murciélagos, los elefantes, los pájaros y poca cosa más. Y lo más curioso de todo ello es que, bueno, pues estudiar a las ballenas y a los delfines y a los murciélagos es un poco difícil, pero a los que sí que han estudiado es a los pájaros. Y lo que han descubierto, ¿vale?, es que hay una similaridad en el proceso de aprender a cantar entre los animales y los humanos, ¿vale? Aprender a cantar requiere realmente una gran cantidad de procesamiento auditivo y vocal, y en todas las especies han observado que todos los individuos adquieren esa habilidad a través de la escucha de modelos acústicos, la formación de esquemas auditivos, la consolidación de la información sensorial, y a partir de ahí cada uno desarrollamos nuestras particularidades del habla y también del canto. Y lo más bonito que he leído últimamente, y no es hace ya tiempo que está publicado, ¿vale?, son la similaridad entre las estructuras implicadas a la hora de cantar entre los humanos y los pájaros. Esto es un artículo de Heidi Moss, ¿vale?, está publicado en el Journal of Singing, y aquí veis un poco el cerebro de un pájaro, ¿vale?, y el cerebro de un humano, y las diferentes partes que están implicadas a nivel cerebral a la hora del procesamiento vocal. Realmente las especies que los humanos cantamos porque tenemos unas raíces biológicas, ¿no?, una cuestión antropológica, tenemos un aparato vocal flexible, igual que los pájaros, y tenemos un cerebro que combina sonidos complejos. Dicho esto, claro, tenemos esta manera de, han cogido y han dicho, vale, si hay una base biológica y compartimos una estructura cerebral parecida, vamos a ver cómo aprenden a cantar los pájaros, porque los pájaros no salen de vuelo, ya saben andar, ¿vale? Entonces, en esta manera de entender cómo aprenden a cantar los pájaros ya nada más nacer, al escuchar el canto de la madre, ya se activa todo ese circuito, digamos, ese recableado neuronal, ¿vale?, del aprendizaje vocal. Tienen un montón de estímulos que, unido pues, a esa predisposición genética, hacen que desarrollen esa capacidad auditiva y a través de la práctica sean capaces de emitir y de hacer su propio sonido. Si tenemos esa base biológica y además han visto, ¿no?, que no es que la madre les pille una serenata y ahí aprendan, que también las escuchan, ¿no?, pero cuando están haciendo ese proceso de imitación, están haciendo pequeñas células de sonoras, ¿no?, para que los pájaros lo imiten. Muy parecido a cómo aprendemos los humanos a hablar. Durante los 2 primeros años, los niños están
imbuidos de escuchar, escuchar, escuchar y de ver a su mamá decir mamá y de verle la boca y articular, al final articula. Pero lo mismo pasa con el canto. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez las madres cantan menos, los entornos cantan menos y entonces los niños no tienen una referencia visual de lo que sucede con la boca y no en un vídeo de YouTube, ¿vale? A la hora de aprender a cantar. Entonces es muy importante en las primeras fases ese buen modelo vocal para que los niños aprendan como, pues como pequeños pajaritos que son. ¿Vale? Y si vemos este punto de vista desde la neurociencia, de todas esas áreas implicadas en el canto, en el procesamiento del sonido, ¿vale? Se produce siempre una entrada de sonido, ¿vale? Un procesamiento mental en nuestra corteza auditiva, ¿vale? Que se transfiere a nuestra corteza motora y la corteza motora activa los más de 100 músculos que necesitamos para poder hablar o cantar. Y eso se retroalimenta, ¿vale? En un bucle. A mí hay una definición de lo que es cantar reducida, 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 con lo cual abierta, abierta, abierta a cualquier manera de cantar, en cualquier edad, en cualquier estilo, en cualquier país del mundo, que es la de Janis Joplin. Vale, cantar es una vocalización musical emocional con o sin texto. Si me la compráis, estaremos todos muy felices porque evitaremos un montón de prejuicios que tenemos a la hora de entender lo que es cantar. Y esta segunda definición, Dalabella es un neurobiólogo neurocientífico especializado en el canto, y en uno de sus artículos de por qué la gente no afina, ¿vale? Estableció un modelo que es este bucle vocal sensoriomotor, ¿vale? Sensoriomotor vocal loop, que es esto, ¿vale? Os lo explico rápidamente. O sea, cuando nosotros escuchamos un sonido, si yo ahora os hago la, la, vosotros lo escucháis, vosotros estáis teniéndolo en vuestra memoria a corto plazo porque no es una canción conocida, por es un intervalo conocido, pero no es conocido, ¿vale? Vuestro cerebro está planeando, ¿vale? Ese sonido, ¿vale? Ya va a haber un momento en el que, si tenéis la intención de cantar, se van a activar, ¿sabes? Vuestra corteza motora para poder hacerlo. Eso va a producir un sonido, ¿vale? Y ese propio sonido va a provocar en vosotros mismos un feedback. Si está bien, si está mal, si está afinado, si es bonito, si es feo, si me ha salido, si me ha olvidado la letra o lo que sea. O ese feedback también puede venir de fuera del profesor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Si yo, Vale, y ahora os pido, ¿vale? Que hasta que no tengáis el sonido en vuestro cerebro, no lo hagáis. Entonces vamos a esperar un pelín más, ¿vale? O sea, os voy a dar yo la entrada, ¿vale? Para que visualicéis ese sonido. La, la, la. Si en ese momento de procesamiento mental no hay afinación, ¿vale? Entonces, sois todos músicos, en vuestro caso, no en los niños todavía hay que hacer su corteza auditiva, hay que estimularla mucho, ¿vale? Pero en vosotros, casi siempre cuando se produce una desafinación, es una cuestión de procesamiento mental, o sea, y de cuestión mecánica de que no sabéis qué hacer a lo mejor con qué parte de la voz, ¿vale? Entonces, este modelo nos sirve también para cuando escuchamos a alguien ver dónde puede estar el fallo a la hora de escuchar. Porque si es un fallo de afinación, puede ser por corteza auditiva, por cuestión motora, ¿vale? Si el alumno no se escucha demasiado, a lo mejor es una cuestión de feedback, que está cantando en grupo y a lo mejor grabarse en un determinado momento y escucharse desde fuera puede ser de gran utilidad. Y esto es un circuito que se retroalimenta cada vez que estamos cantando y cada vez que estamos hablando, pero cada vez que estamos cantando de una manera mucho más intensa. De hecho, han estudiado la actividad cerebral mientras cantamos y es similar a la actividad cerebral cuando se toman drogas. Ayuda.
Entonces, es una droga sana. Entonces, venimos en paradigma a la hora de enseñar a cantar totalmente imitativo. Es decir, el profesor canta y el alumno reproduce y puede acertar o no puede acertar. Y esto es muy importante en primaria y en secundaria para que os vean cómo veis la boca, cómo abréis, qué modelo les dais, pero es insuficiente. ¿Vale? Entonces, la parte fisiológica a lo que nos ayuda es a acompañar el crecimiento de las vocecitas de los niños, entendiendo qué es lo que pueden y no pueden hacer en cada momento. Entonces, para eso necesitamos entender qué pasa con su sistema respiratorio, con sus cuerdas vocales o con su tracto vocal y saber con qué limitaciones a nivel cognitivo nos vamos a encontrar y con qué limitaciones a nivel fisiológico nos vamos a encontrar. Entonces, a mí me gusta más pensar en la pedagogía del canto de una manera holística. O sea, no imitamos nada, lo hacemos todo fisiológico, sino que busquemos las estrategias que mejor nos funcionan con nuestros alumnos en cada momento, porque cada momento va a ser diferente. Vale, esto está escrito en mi libro y hay alguien que o no entiende la palabra mito, ¿vale? O lo ha entendido mal. Un mito es una creencia que puede ser cierta o puede no ser cierta, pero no está fundamentada en la ciencia. Entonces, en mi libro hablo de estos mitos sobre el canto. Cantar es un don con el que se nace. Ya hemos visto que no. Tenemos un precableado cerebral biológicamente estudiado que hace que todos podamos cantar. Todos. Eso quiere decir que en el aula de primaria y en la infantil nuestro trabajo no es aprender a cantar, a hacer canciones, es enseñar a estimular la voz para que tengan las herramientas básicas para poder cantar. Igual que en la clase de educación física, el currículum no es jugar al fútbol o jugar al baloncesto. Es aprender la coordinación mano-ojo, es aprender a ir a la pata coja, es aprender a saltar. Es decir, movimientos que nos permiten después abordar cualquier tipo de deporte. Esta me hace mucha gracia, los niños aprenden a cantar solos y no hace falta intervenir. ¿Vale? Esto, además, esto viene de un comentario de un catedrático de Madrid, ¿vale? No diré el nombre, ¿vale? No quiero hacer más enemigos de los que ya tengo. Porque, pues bueno, que fue un comentario de no pasa nada, pues si ellos ya cantan solos. Entonces, claro, yo mi contestación fue decir, vale, pues sigamos al de violín, que como ya toca en la orquesta, que no hace falta que tenga clase de individual. Y aquí hago un alegato, porque ya hay varias comunidades que lo están pidiendo, a que exista un grado elemental de canto, que se renueve el currículo elemental de canto, no solo para los niños. Igual muchos de vosotros que no tenéis una formación vocal, no haréis 6 años de profesional, pero sí 4 de elemental. Vale. Entonces, ahí lo dejo para quien corresponda, porque creo que es algo que al final se acabará imponiendo, ¿no? Luego, esta es de mis favoritas, ¿no? Los adolescentes deben de dejar de cantar porque la moda de la voz. Esto viene de Manuel García. Si estuvo el año pasado Alfonso Lorega aquí, ya sondaría el culebrón, ¿vale? Entonces no lo voy a repetir. Pero no hay ninguna evidencia científica que nos diga que los adolescentes no pueden cantar o que tienen que interrumpir la hora de cantar. La incompetencia de los docentes no es culpa de los adolescentes. Y lo siento decirlo así de punta. ¿Vale? O sea, si no sabemos, aprendamos. Y aquí vamos muy a la zaga, los americanos, ¿por qué cantan los adolescentes? Porque jamás se plantearon que no podían cantar, buscaron una manera de que sí lo hicieran. Y eso es esa es la misión que tenéis como profesor, buscar la manera de que sí que lo hagan, no cerrarnos en banda y decir, wow, está es muy difícil, pues ya, Dios, no fuera. Ya, vamos a quitar el canto porque es muy difícil. Vale, y esto es lo que nos dice la ciencia, ¿vale? Que no hay no hay nada que impida una educación vocal y enseñar a cantar
y es buena para su crecimiento físico, mental, emocional, es ancestral, ¿vale? Y aquí es donde hay que ir. El aprendizaje de canciones en una tesitura adecuada es correcto en la niñez y en la adolescencia. La educación vocal no debe enfocarse en producir un sonido adulto. Las vocecitas de los niños tienen unas determinadas características que hay que respetar. No hay que forzar. Y quizá tenemos que hacer un trabajo de esa conciencia pública de lo que es cantar sano. O sea, porque escuchar a una niña de 8 años cantando La Reina de la Noche no es un buen modelo. ¿Vale? Igual que nos escandalizaríamos si viéramos a un niño de 8 años tocando la patética de Beethoven a la fuerza. ¿Vale? No va a pasar porque es muy difícil, pero lo otro también. Entonces, no lo justifiquemos, ¿no? Y, bueno, la última, no hace falta decirlo porque todos los que estáis aquí ya estáis en este barco. ¿Vale? Vale, cuando hablamos de las voces de los niños tenemos que entender que las características fónicas se dividen en una etapa neonatal, hasta los 2 primeros meses de vida, ¿sabes? En los que los niños no. ¿Vale? No más que esto. Luego tenemos una primera infancia, que es cuando empiezan a balbucear y a producir chasquidos, algún tipo de sonido, hasta los 5 o 6 años. Y una segunda infancia hasta la adolescencia y la adolescencia. ¿Por qué se clasifican esta primaria y esta segunda, estas 3 etapas? Básicamente porque fónicamente la primera infancia es una etapa de crecimiento muy rápido que va como contigo. O sea, mucha actividad cerebral, crecimiento muy rápido, que provoca una cierta inestabilidad vocal y además los niños están aprendiendo a hablar. ¿Vale? La segunda infancia es una etapa de estabilidad vocal. Por esto, de repente, la gente que estéis trabajando en infantil y les estéis haciendo cantar o jugar con la voz, a la que llegan a primaria, ¿vale? Tienen una expansión de todo ese trabajo. Y la pubertad vuelve a ser otra etapa de inestabilidad por un crecimiento acelerado. Pero basta. Entonces, ¿qué necesitamos saber de todo esto? Pues bueno, lo que está en rojo es inestabilidad, ¿vale? Que este desarrollo, ¿vale? Se va a producir de una manera progresiva, no todos a lo mejor a la misma velocidad, pero sí que seguramente es secuencial, porque todos acabamos aprendiendo a caminar, hay momentos unos quitan el pañal antes que después, unos andan un poquito antes y otros después, pero sí que son etapas evolutivas que están más que asumidas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos al principio? Pues muchos estímulos sonoros, muchas articulaciones, mucho juego vocal, mucha imitación, sonidos de animales, chasquidos, o sea, todo tipo de sonidos que estimulen todo el sistema. Y eso, claro, entre los 0 y los 3 es en casa, con lo cual, bueno, ahora ya hay aula de 2, con lo cual ya cogemos ahí ese final de este momento, ¿vale? Entre los 3 y los 6, ¿vale? Vemos que los niños hacen contornos melódicos, aunque no hablen, cogen algún final de alguna canción, van afinando algunas notas, no todas, ¿vale? Ese es el trabajo que hay que buscar y hacer, entonces hay que abordarlo de una manera creativa. Y bueno, a partir de la primaria, ¿vale? Ya son capaces de concretar la afinación, mantener la afinación de una canción de arriba abajo y las canciones adecuadas a su tesitura en cada momento. ¿Vale? Vale. ¿Por qué hago esto? Porque si sabemos que tenemos ciertos parámetros, sobre todo para los niños que van un poquito más para atrás o que, ¿sabes? O sea, si hemos dicho que es biológico, que aprendemos progresivamente, también, ¿vale? Hay un grado de establecimiento de la voz cantada, ¿vale? Y el protocolo de Rutowski, ¿vale? El Singing Voice Development Measure, ¿vale? Del 90, que pasan unos cuantos años, establece, ¿vale? Os paso la siguiente, ¿vale? Los niveles de desarrollo de la voz cantada, con lo cual os vais a encontrar en un aula,
¿vale? Niños que no cantan pero recitan el texto, niños que recitan pero a veces sostienen algunas notas, niños que sostienen algunas notas y afinan alguna, pero en un rango del habla, ¿sabes? Todavía no han expandido más desde un la, un do, poquitas notas. Niños que oscila la voz hablada a la voz cantada. Entonces, ella ha establecido estos niveles en este protocolo de manera que os puede servir para ver ese grado de establecimiento de la voz cantada, a lo mejor cuando llegan a primaria. ¿Sabes? En infantil trabajar y decir, vale, ¿qué tengo aquí? Porque si no tienen la voz cantada establecida, tendréis que seguir jugando y estimulando y haciendo sonidos y juegos vocales con afinación indeterminada para que puedan adquirir esos recursos. Y, vale, para que nos movamos un poquito, ¿vale? El tiempo máximo de expiración, ¿vale? Es coger un cronómetro y hacer una S, ¿vale? Si cogéis el reloj, ¿vale? Y hacéis una S, así, y medís cuánto tiempo os mide, ¿vale? Así tendríamos el tiempo máximo de expiración, ¿vale? Hacer una S, es una S silbante. Sabemos todos hacer una S silbante, ¿no? Vale. Entonces, este tiempo de expiración siempre es más largo que el tiempo máximo de fonación. El tiempo máximo de fonación es hacer lo que os aguanta una respiración. Vale. Si el tiempo de expiración y el tiempo de fonación se corresponden, o sea, el cociente es 1, podéis estar tranquilos de que no hay ningún tipo de lesión en vuestros alumnos. ¿Vale? También se trabaja, ¿vale? Los nenes chiquitines, o sea, ya está. Y luego dan, si el cociente es 1, estamos bien. Será progresivo, ¿vale? Será progresivo. La sirena es hacer o con una R o con una U. O vale, hacemos una sirena de la nota más grave a la más aguda. Va. Vale, con una R aquí le sale la R, va. Y si no, con un brr. Vale, ¿alguien ha notado que le hacía un clock en en un momento? Tipo, ¿vale? Si pasa eso y el hueco está siempre en el mismo sitio, alerta. Puede haber un nodulito, puede haber una lesión de borde libre. Si no, no pasa nada. Hacemos sirenas y exploramos. Porque una cosa son las frecuencias accesibles, es decir, las notas que te va a hacer un niño desde la nota más grave a la más aguda, que van a ser muchas más de las que te va a poder sostener en la voz cantada, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de extensión y frecuencias disponibles. Si solo nos centramos en cantar una canción, las frecuencias van a estar muy limitadas y los niños necesitan hacer y jugar con la voz, ¿vale? De millones de maneras. Luego os sostendrán muy poquitas notas al principio, poquito a poco irán sosteniendo más para ir haciendo ese establecimiento de la voz cantada. Vale, ¿qué más cosas tenemos que observar? El tema de los registros, de los ataques y de la afinación. ¿Vale? Los registros, los niños hasta los 9-10 años que no desarrollan. Bueno, ahora os pondré una imagen, ¿vale? Que está más para adelante. Esto es una laringe, ¿vale? Aquí hay una membrana que une el tiroides con el cricoides, ¿vale? Esa membrana, ¿vale? Que permite que la laringe se incline, las cuerdas se estiren y podamos acceder a las notas más agudas, esa membrana en los niños no está desarrollada hasta los 8 o 9 años. Pueden hacer sonidos, pero no pueden sostenerlos. Entonces, ahora luego haremos un pequeño ejercicio para que lo descubráis, ¿no? Pero esa es la razón por la que los niños en primaria no deben de cantar,
más que de la, si, hasta el do agudo, como mucho, al menos en los primeros cursos de primaria, o menos, hasta un la, ¿vale? Una tesitura adecuada. Y los ataques es porque tenéis que vigilar que no hagan ataques demasiado clóricos que se puedan hacer daño. ¿Sí? Vale, esto ya hemos visto. Vale, entonces, hemos dicho que es biológico, que se va adquiriendo poco a poco, y aquí llego a un concepto de, que lo habéis estudiado todos, de construir un esquema corporal. ¿Vale? Cada vez que aprendemos a montar bicicleta, a bailar y a cantar, estamos desarrollando un esquema corporal. ¿Vale? Y ese dominio del esquema corporal es un proceso lento, es progresivo, es individual y se consigue como consecuencia del ajuste progresivo de la acción del cuerpo a la demanda del medio y a los propósitos de la acción. Demanda del medio, si el medio no le demanda cantar, el niño no va a desarrollar su esquema corporal para poder cantar. Simple. Si les hacemos cantar, poquito a poco irán construyendo su esquema corporal. Vale. Y entonces, efectivamente, tenemos cómo se construye ese esquema corporal vocal. Pues activando esos solo 100 músculos que necesitamos para cantar. Entonces, claro, como son muchos y tenemos varias partes, tenemos que pensar en construir este esquema corporal vocal a partir de los 5 principios fisiológicos de la voz. Y los 5 principios, yo siempre me gusta poner el ejemplo de un radiocassette, ¿vale? Por hacer el símil, ¿no? Son la postura, es decir, cómo estamos sentados o de pie o cómo nos movemos, la respiración, la emisión, la resonancia y la articulación. Y con estos 5 principios podemos aplicar la teoría del conocimiento en la espiral de Brunner, porque siempre estaremos dando vueltas sobre lo mismo y profundizando sobre lo mismo. Entonces, si aprendemos a saber dónde está el fallo y si aprendemos a saber para qué hacemos cada ejercicio, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros alumnos a construir su esquema corporal vocal, que les va a permitir cantar. Entonces, esto mañana me centraré un poco, que estáis un poquito más dormidos, pero básicamente tenemos que pensar que no solo es la postura de niño puente recto, ¿vale? Sino que tenemos que buscar, ¿sabes? Pues ese trabajo psicomotriz que hacéis mucho en primaria y en infantil, ¿vale? Para que vayan descubriendo las partes de su cuerpo y las vayan coordinando. Mañana, esto va para mañana, pero esta va para hoy. Esto es un vídeo de, bueno, quiero que lo veáis. Vale, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? No lo sé, no lo sé. Hemos visto a alguien metido en un escáner, pero no sabemos qué partes son. Vale, vale. Corazón, pulmones, diafragma, esto de aquí, ¿vale? Esto que tiene forma de cúpula, y aquí abajo están las vísceras, el estómago y demás. Vale, si os habéis fijado, ¿vale? Cuando él estaba cantando, ¿vale? Esto estaba subiendo y cuando ha respirado, ¿vale? Lo que ha hecho el diafragma es bajar, ¿vale? Lo pongo otra vez para que lo veáis que es muy cortito. Ahora. ¿Vale? Lo vemos otra vez, va, para los despistados. Despertaros, va. Vale. Y esto me lleva a... Vamos a empezar con un pequeño experimento, ¿vale? Tenemos 2 tipos de respiración. Bueno, tenemos más, ¿vale? Pero a la hora de cantar, lo explico por aquí. Esto está, creo que en el segundo libro, explico el modelo, pero es fácil, ¿eh? Es una botella
cortada por abajo, una bolsa pegada con el celo, una pajita con un globo, ¿vale? Y aquí cerrado para que no se nos escape el aire. Esto es tracto vocal, pulmón, caja torácica y nuestra musculatura abdominal. Entonces, cuando tenemos una respiración de no hablar, no cantar, ¿vale? ¿Qué hacemos? Nos escapa todo el aire de golpe. Estamos haciendo esta respiración. ¿Vale? Si os fijáis, en el globo hay una cierta cantidad de aire. Si yo hago una presión negativa con mi musculatura abdominal, el globo se vacía. Y solo relajando, el globo se llena. Entonces, de aquí os voy a pedir varias promesas. La primera es que en vez de centraros en vamos a ver cómo se respira, respiración torácica, diafragmática, sin comparación. No, el sonido se produce durante la expiración y el momento de inspiración es un momento de relajación. Si no entendemos esto y no entendemos que debemos enseñarlo como un gesto respiratorio, no haremos más que meter tensión sobre tensión y hacer un lío monumental a la gente que estamos queriendo enseñarle. Entonces, esto no es más ni menos, ¿vale?, que hacer hasta que ya no me quede más. Ya no puedo más. Relajar mi musculatura abdominal y dejar que entre el aire. El pulmón se comporta como una esponja. Y una esponja, yo la aprieto, le estoy sacando el aire, o el agua, y en cuanto la suelto, ¿qué hace? Ya está. Entonces, a más atención le queráis poner a la inspiración, peor. Cuanto más le hagamos a la expiración, mejor. Entonces, yo aquí he creado mi rincón de la música, ¿vale? Así que os le hacéis luego una foto, ¿vale? Y lo montáis en vuestra clase. ¿Por qué? ¿Qué podéis hacer en infantil y en primaria? Soplar, soplar, soplar pajitas, soplar, 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 soplar. 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 ¿Vale? Soplar. Soplar. ¿Qué más soplamos? Las pompas. ¿Vale? El ejercicio de la pompa, si lo hacéis, ¿vale? Los niños chiquitines harán. ¿Vale? Los de ambos mayorcitos harán. Y sacarán muchas. ¿Vale? Y cuando lleguen a esto hay que decirles, vale, ahora tienes que hacer una lo más grande posible. ¿Vale? Esto es exactamente el aire que necesitan para cantar. Y si la hinchan y a mitad camino se la deshinchan, es que habrán aflojado su musculatura abdominal. Vale. Con vuestra musculatura abdominal, ahora estaba en el escáner y no veíais qué es lo que estaba activando, pero realmente estaba activando el recto del abdomen. El recto del abdomen es el músculo de las tabletas de chocolate, ¿vale? Para que nos entretengamos todos. Y sobre ese músculo tenemos voluntad. Y si no, ir a la playa a ver si la gente tiene voluntad para mover ese músculo o no. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es el movimiento que acompaña ese ascenso, ¿vale?, del diafragma progresivo? Si os ponéis, ponéis aquí ahora. Vale, me pongo aquí para que lo veáis.
¿vale? Y os ponéis las manos así, hacéis una inspiración, que notaréis que las manitas salen para afuera, ¿vale? Pero ahora vais a hacer una S y vais a acompañar como si os estuvierais subiendo la cremallera de los vaqueros apretados, ¿vale? Hacia arriba. Uno hacia adentro, se meterá hacia adentro al final, ¿vale? Pero es hacia arriba. Y ya cuando ya no podéis más, cuando podéis más, relajad el resto del abdomen, abrid la boca y ya tendréis el aire dentro. ¿Vale? Y ahora otra vez, con el aire que haya entrado sin sobre respirar, volvemos. Muy bien, mañana quiero que vengáis todos con una botella de agua, ¿vale? Porque la parte del ejercicio, ¿dónde está mi agua? Sí. Que podéis hacer, en vez de con la S, con las burbujas, es mantener las burbujas constantes hasta que se os acabe el aire, ¿vale? Mañana haremos mucha cosa de pajita, ¿vale? Entonces, cosas de soplar, todas las que se os ocurran, ¿vale? Esto es una cosa chula, ¿vale? Porque lo gasto, ¿vale? Y ahora, si os hago, ¿vale? Inspiramos, ¿vale? Y ahora vamos a soltar el aire poquito a poco. Y volvemos a inspirar. También puedo jugar a hacer ritmos, puedo hacer. ¿Vale? Esto les encanta, ¿vale? Bien, seguimos, chicos, sentaros. ¿Podemos hacer más cosas aparte de los juguetes? Si no tenemos juguetes, sí. ¿Podemos imitar a una abeja? Una Z. Pensar una Z y darle aire. ¿Podemos hacer una serpiente? ¿Podemos hacer un tren? O ¿podemos hacer un avión? ¿Vale? Entonces, las marionetas de dedo es porque os podéis inventar una historia en la que meter todo esto en infantil. Y ahora, vamos, ¿cómo nos vamos en el avión? ¡Shuu! Nos encontramos una abeja. ¿Sí? Vale. Esto es para que veáis la diferencia de la caja torácica de un niño recién nacido y de un niño más mayorcito. ¿Vale? La razón por la que los niños chiquitines no aguantan frases largas, ¿vale? Es porque su caja torácica, si os fijáis, aquí está así en vez de estar así. Con lo cual no hay retroceso de las costillas que puedan aguantar el aire con, ¿sabes? Con la musculatura costal. Se van poniendo a en esta forma, ¿vale? Ya en la segunda infancia. Entonces, por eso, poco a poco van pudiendo aguantar más el aire y hacer frases más largas, etcétera, ¿vale? Vale, cositas curiosas de esto que os he dicho. Pero si os fijáis, con el tamaño del pulmón, esto implica la cantidad de veces que respiran los niños, ¿vale? Que pasan de 22,37 respiraciones por minuto, ¿vale? A en la primera infancia 18,25. Eso nos puede marcar también el grado de, ¿sabes? De cuánto aguantan una expiración, ¿vale? Vale, bueno, os lo he contado ahora, ¿vale? Esto os lo acabo de contar y esto os lo acabo de contar también, ¿sí? Este es muy chulo, ¿vale? Este gesto de aquí, ¿vale? Que se le llena de agua y entonces a cada una le pones una afinación. Entonces, bueno, este está así por la bañera de mi hija, ¿vale? Que ha sido un juguete estrella de bañera, ¿vale? O sea, si tenéis hijos, es un juguete estrella de bañera. Y esto de aquí, de los niños soplando, ¿vale? Esto podéis hacer una cancha de fútbol y con la bolita de poliespan ¿sabes? Y la pajita, que jueguen al fútbol soplando, que soplen. Vale. Cuando llegamos a la emisión, ¿vale? Es un vídeo muy cortito también. Vale. Lo que quiero que os fijéis, ¿vale? Esto es un corte así de las cuerdas vocales en la que se ve cómo se están juntando las cuerdas vocales aquí, ¿vale? ¿Lo veis?
¿vale? Entonces, el aire llega por aquí, se produce el estrechamiento, ¿vale? Y se produce el sonido. ¿Cómo explico yo esto? Muy fácil. ¿Sonidos agudos? Poquito. Sonidos graves. Aire a presión pasando por una membrana. Basta. Podéis hacer hasta un coro de globos. A veces he hecho la actividad y es guay. Dices, vale, vosotros agudos, vosotros medios, vosotros graves. Y hacéis un coro con ritmos y con los globos. Divertidísimo. Vale, lo más importante que tenéis que saber es que los niños cuando nacen, ¿vale? Su laringe está pegada al velo del paladar para que puedan amamantar y respirar al mismo tiempo. ¿Me oís? Sí. Vale, sin el micro me oís, ¿vale? Vale, vale. Para que puedan amamantar o sea, para que puedan comer y respirar al mismo tiempo. Poco a poco, ¿vale? La laringe va descendiendo, por eso es un momento de inestabilidad. Y por eso notáis que, bueno, dentro de la evaluación de la voz cantada, no sé si he dicho lo de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental del habla la sacamos todos contándolo en 1 al 10. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se apaga. Vale. Como estoy utilizando mi voz más proyectada, estoy utilizando una frecuencia fundamental más que si estuviéramos hablando más de la intimidad, ¿vale? Vale, alguien que me cuente del 1 al 10, un chico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vale, sí. Otro, algún tenor por allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, en fin. Entonces, esa frecuencia fundamental, ¿vale? En los adultos, como ya tenemos la laringe ya estable, no varía. Pero esa frecuencia fundamental es un parámetro fundamental para evaluarla, o sea, para observar a los niños y también, sobre todo, en la adolescencia, que lo explicaré mañana. Esa frecuencia fundamental, ¿vale? Va cambiando, ¿vale? Básicamente porque las cuerdas van creciendo, y porque el músculo de la cuerda también se va desarrollando, ¿vale? Pero lo que tenéis que tener claro es que esas laringes van a estar bajando, ¿vale? Aquí está más baja, ¿vale? Hasta la quinta vértebra en la segunda infancia, ahí se queda quieta, ¿vale? En la segunda infancia, y por eso se produce un desarrollo más a nivel muscular y de tesitura, etcétera, o sea, de la laringe. Y en la adolescencia vuelve a bajar hasta la séptima vértebra y allí ya se quedará, ¿vale? En general. Y luego hay otra cosa interesante, es la forma de la propia laringe entre un adulto y un niño, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? La membrana que os digo es esta. Esto es el tiroides, esto es el cricoides, y la membrana tirocricoidea es esto de aquí, que es lo que permite que la laringe se incline. ¿Vale? Ahora haremos el juego. Vale, esto os lo he puesto porque eso es la estructura de la cuerda vocal en un adulto. ¿Vale? Tenemos la mucosa, que es cuando nos quedamos roncos, eso tiene que estar súper hidratado, y cuando nos quedamos roncos, ¿vale? Esto se deshidrata. Por eso, cuando estamos resfriados o tenemos tos, bebe agua, bebe agua, bebe agua, toma vitamina, no sé. Vale, luego tenemos, ¿vale? Esto sería el músculo vocal, ¿vale? Y esto es la lámina propia, ¿vale? Entonces, esta lámina propia, esta estructura en los niños no está. Cuando nacen, ¿vale? Sus cuerdas vocales son prácticamente ácido hialurónico y un poquito de ligamento. No tienen desarrollado el músculo. Entonces, poco a poco, ¿vale? Con el estrés mecánico se va desarrollando la estructura tricapa de las cuerdas vocales. Y esto se sabe porque han cogido a niños sordomudos, han estudiado histológicamente sus cuerdas vocales y se han dado cuenta de que como no habían tenido la estimulación en el mecánica, el estrés mecánico, pues no se había desarrollado esa estructura tricapa. ¿Qué pasa? Que esto, como es un parámetro que está cambiando, su sistema respiratorio está cambiando, tenemos que buscar cómo hacer una coordinación fonorrespiratoria respetuosa
y que vaya acompañando esa evolución. Entonces, bueno, vamos con lo de la inclinación de la laringe, que esto es divertido. Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dónde está mi laringe de goma eva? Bueno, esto hay un modelo, sabes que lo podéis calcar, ¿vale? Lo podéis hacer. El año pasado en COAEM les hice hacer el experimento de la botella y esto, se fue todo el mundo con su laringe, ¿vale? Pero está en papel, lo calcáis en goma eva y estos son, pues, esto de encuadernar, sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Con una R, y así ya hacemos algo del señor Luis. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer. Vamos abajo. Si no llegáis porque es muy bajo, esperad. ¿Vale? Otra vez. Vale, vamos a hacerlo como hemos hecho antes. Yo lo toco, lo pensáis y os doy la entrada de los hacéis. ¿Vale? Suave. Vale. Los que sean bajos, ¿hay algún bajo declarado, clasificado en la sala? No, vale. ¿Okay? Vale, vale, señor barítono, ¿qué notas ahora? En esto. Ah, que la haga. Que la cante, que pensar ¿Qué noto? Que la haga. Ah. Así. Vale, va, qué fácil. ¿Notas como que tienes ganas de darle más cantidad de aire? Depende. Vale, hacemos la siguiente. Es que ya me has hecho la trampa. Vale. Vale. Seguimos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que ya tiene entrenamiento, ¿vale? Ya sabe un poco cómo hacer esta transición a esta zona del pasaje y que la dominancia de los músculos vocales se vaya equilibrando, ¿vale? No tengo en el mí. Entonces, no, empieza en el la y acaba en el mi. Pero no, pero que yo empiezo a hacer el cambio. Pues no. En el re, en el mi. No, este es el gran error, ¿vale? Lo siento por los que estudié clásico, lo siento, ¿vale? Pero está documentado y está comprobado, ¿vale? Durante toda una quinta es cuando tenemos que empezar a inclinar. O sea, cuando llegas al mi, ya estás totalmente inclinado. Pero si no trabajas esa quinta en un bajo, es entre un fa y sol, con una contralto, en un barítono es un la, la bemol hasta el mi, y en una soprano o un tenor es un si bemol, si natural hasta el fa sostenido. Vale, entonces, ¿cuál es el error grande? Que buscamos este paso a la voz de cabeza demasiado tarde. ¿Vale? De manera que nos encontramos que con la red y nos olvidamos o llegamos a esa zona del pasaje y de repente está desafinado o tenemos ganas de pronunciar, de mandar más aire o nos sale un gallo, etc. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a pedir no es que pongáis la inclinación ahí a tope, que tampoco es eso. O sea, la laringe tiene que estar móvil en el cuello, ¿vale? Y cuando hacemos nuestro mecanismo 1, registro de pecho, ¿vale? La laringe está así, ¿vale? Cuando vamos a transicionar a nuestro mecanismo 2, la laringe tiene que coger esta posición, ¿vale? Pero no es par, ¿sabes? Hay toda una quinta en la que hay que hacer esto. Entonces, por eso, y en los coros, y en mogollón de veces os habrá pasado, pues dicen, ¿cómo es posible que estoy aquí hasta el sol me sale todo bien? Y luego llego el sol agudo y me vuelve a salir bien. ¿Sabes? Con la parte más aguda me sale bien. ¿Qué hago con la del medio? Esto. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar, entonces, ¿cómo os vais a poner la mano? Vais a buscar la nuez de Adán, ¿vale? Vais a buscar, ¿vale? Esta articulación ahí en medio, ¿vale? Y entonces vamos a hacer, para que lo notéis todos, vamos a hacer
Vale, ahora necesito que hagáis. Y cuando aparece sonidos que nuestra nariz está inclinada. ¡Sorpresa! Esto que os lleváis. Vale, entonces, yo os digo, esa cansadez, ¿qué más? ¿Dónde vayan bien las ardillas? Y estas botecitas de dibujo animado me sirven, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si mecánicamente ponemos la nariz en el sitio o hacemos esta exploración con los niños, ya les estáis ayudando a buscar esos sonidos, ¿vale? Entonces, dejamos aquí a Nicky y os vais a acordar, pero no tenéis que poner Nicky a tope, ¿vale? Poquito a poco. Vamos subiendo. Desde aquí. ¿Vale? Ponerme. Pensad en vuestro ombliguito para arriba. Impulso de aire. Suave, ¿vale? Os vais a escuchar un frío por dentro, como se tiene que escuchar, ¿vale? Como si estuvierais matando un gato, más o menos. Que sí que llegamos al límite ¿sabes? De la inclinación, la percepción del sonido interna la vais a percibir más a la cabeza, más aquí. O sea, esta la percibís, en general se percibe un poquito más hacia adelante, aquí la vais a percibir un poquito más aquí, ¿vale? Vamos allá. Los chicos, aquí estaréis en zona de falsete y pueden hacerlo también. Eso lo explicaré mañana, pero sí. Que no te escuche y así estimula su corteza auditiva. Tenemos ahora algún promedio por ahí. Aquí, aquí. Necesito que me hagáis otra promesa. Vais a borrar de vuestras vocalizaciones con los niños los ejercicios ascendentes. ¿Por qué? Porque en esto, ¿sabes? En este ejercicio, cuando la gente no tiene entrenamiento, no te voy a, solo necesito que te pongas así, como si estuvieras ahí súper.
Vale, eso. Estos son las cuerdas vocales, ¿vale? Entonces las cuerdas vocales, pasa el aire, se junta. ¿Vale? Ahora estira tu brazo hacia ti. ¿Vale? Entonces, cuando están las cuerdas vocales estiradas, estamos haciendo notas agudas. Cuando están, vuelve el brazo al sitio, las cuerdas vocales están relajadas, estamos haciendo notas graves. Si nosotros empezamos un ejercicio ascendente, el típico, ¿vale? Borrarlo, por favor. Podéis hacerlo, eso tengo, también, ¿vale? Descendentes. ¿Por qué? Porque con poca preparación, el impulso para hacer la nota aguda con la cuerda estirada, ¿vale? Va a hacer que hagamos ese sonido, pero luego la cuerda se va a relajar, con lo cual, si no hay demasiado control de aire, ¿vale? Los niños van a poder hacer el ejercicio perfectamente. Si lo hacen ascendente, harán engordarán el aire, meterán demasiada masa y al final acabarán gritando. ¿A que sí? Vale, pues borrarlo. Borrar ese ejercicio de cualquier libro, por favor. ¿Sabes? Ejercicios descendentes de cualquier tipo. O sea, escalas mayores, escalas menores, pentatónicas. ¿Vale? Y entonces, cuando marcáis el ascendente entra solo. Vale. Bien. No he visto mucha promesa, pero bueno, da igual. Vale. Vale, esto es lo que os he explicado. ¿Vale? O sea, ¿qué pasa en las laringes? Esto está en los libros, ¿eh? Y si os fijáis, de 6 a 12, ¿vale? El desarrollo de la membrana cricotiroidea para poder hacer ese cambio de registro. Entonces, hasta que no puedan inclinar bien la laringe, no van a poder hacer más allá de un do, porque como la cuerda no va a poder ceder con la inclinación de la laringe, se va a quedar en un si o en un do como mucho. Entonces, si os empeñáis en hacer canciones que salen de esa tesitura, vais a remar en contra. Hay que remar a favor. O bajáis los tonos, o cogéis una canción, o dividís la canción, hacéis un divisi, os inventáis cualquier cosa, pero no lo he comentado, pero básicamente en los protocolos esos de evaluación de la voz cantada siempre se evaluaba la afinación. Y entonces la señora Rutowski dijo, señores, nos estamos evaluando la afinación, pero no estamos teniendo en cuenta las notas que pueden afinar los niños, porque un niño puede ser perfectamente afinado desde el la grave hasta el mi, y como todavía no tiene establecida su voz cantada, no te va a afinar jamás un si o un do. Entonces, esa mujer lo que hizo fue decir, vale, evaluemos la afinación en las notas que los niños pueden sostener. O sea, si un niño te puede sostener un do y no te afina un do, es un problema de afinación, no es un problema mecánico. ¿Vale? Entonces, por eso ese protocolo, si hacéis algún tipo de investigación, es muy interesante. ¿Vale? Además está en abierto, no hay que pagar, ¿vale? O sea, gratis. Vale, esto lo veremos mañana. Verá. Esto lo hemos visto antes, ¿vale? La frecuencia fundamental, ¿vale? Y os he puesto aquí algún ejemplo. No sé si me va a ir. Niña de 7 años, ¿vale? ¿Vale? Obviamente no cantan todas esas notas, pero sí que las hace. ¿Vale? Lo que os he dicho, esa evolución de la frecuencia fundamental es importante. Y de hecho hay un artículo de Trollinger que habla que si en la primaria los niños tienen esta frecuencia fundamental, este Mi3, ¿vale? Es muy posible que estén ya a punto de, ¿sabes? O sea, de ya poder cantar cualquier cosa, ¿vale? Esto es un poco la normalidad. Y esto es la frecuencia fundamental de una niña de 9 años. ¿Vale? Vale, esto, la evolución de las tesituras es una cosa importante, ¿vale? Que la tengáis en cuenta, ¿vale? Esto es en el caso de que estéis cantando todo el santo día, que como no es el caso, ¿vale? Lo que os vais a encontrar es que a los 7, 8, pues a lo mejor os cantan hasta el la y el si. Y a lo mejor en los 11, 12, con un poco de suerte, os cantan, ¿sabes? Un poquito más. ¿Qué pasa?
cuando se hace clase individual, esta exploración de tesituras se corresponde bastante por el entrenamiento. No nos tenemos que olvidar que ese esquema corporal vocal se construye con la práctica. Si no hay práctica, no va a haber desarrollo, ¿vale? Entonces, esto es el mismo ejercicio que habéis hecho vosotros. Si les cuesta hacer la R, se puede hacer con una sílaba. Vale, lo hace a su manera, pero lo hace. Y veis aquí, ahí, pero ahora verás qué hace. Y ahora pasa. ¿Lo veis? ¿Podemos hacer este tipo de ejercicios de vocalización para...? Sí, ningún problema. Obviamente no va a sostener estas notas en la canción. No vean, o sea, con entrenamiento se puede. Es exploración. Y es inestable, se le escapa el aire, pero ella lo intenta. Y este no lo ves. Vale, eso también es exploración. A este le dije, haz la nota más aguda que puedas y la nota más grave que puedas. Mira. Eso es exploración. Al final hasta hace un vocabulario. ¿Vale? Vale. Un fenómeno de registro para que lo escuchéis. Ahí se ha empotrado, lo veis, ¿no? Pero luego la pasamos. ¿Vale? Y cuando hablamos de las voces infantiles tenemos que hablar como un registro grave, medio, agudo. ¿Vale? O sea, habrá niños que puedan hacer la parte grave, la parte media, la parte aguda, ¿vale? Esto no es lo que os encontráis normalmente en las aulas, soy consciente, ¿eh? Soy consciente. Pero os lo pongo como ejercicio de a veces probar canciones, un trocito de algo. Además, no lo he comentado, pero la manera en que aprendemos instrumentalmente con manos, pies, no es la manera en la que aprendemos a cantar. Y si en vez de ejercicios de vocalización al uso utilizáis trocitos de canciones, una frase descendente, ¿vale? Te deseamos todos cumpleaños feliz. ¿Vale? Podríamos hacer eso, transportar y descendente y nos serviría para hacerlo con la R, con la U, con el la, con diferentes sonidos. ¿Vale? Así que coger todas vuestras canciones, mirar todas las frases descendentes y ahí ya tenéis un montón de ejercicios. Ayuda a memorizar y ayuda a aprender la música al mismo tiempo que estáis trabajando la técnica. No. O sea, cuanta más transferencia haya de la técnica a las canciones, mejor. ¿Vale? Vale, los ejercicios semiocluidos son tradicionalmente todos los que se produce una oclusión del sonido. Es la boca cerrada, es un sonido sobre una R, con una...
¿Vale? Cantar mientras se sopla con la pajita, cantar con un kazoo. Yo tengo una teoría especial, por si alguien lo quiere investigar, que es que los canarios y los de Cádiz cantan también con el kazoo. Porque están haciendo esos ejercicios sincronizados desde que nacen con el puñetero kazoo, ¿sabes? Entonces, ¿qué aplicación hacemos a esto? Pues ejercicios de sandwiches, por fin. Y, vale, con esto se puede trabajar los ataques. Os he dicho, está mi botón, vale, os he dicho que hay que evitar los ataques bruscos, ¿no? Pero si ellos lo ven, van a saber a qué nos estamos refiriendo. Y si le dices, mira, podemos iniciar el sonido de 3 maneras. La primera es haciendo las burbujas y luego metiendo el sonido. La segunda es sonido y burbujas al mismo tiempo. Y la tercera es sonido y luego las burbujas. Y con esto queda explicado los 3 tipos de ataques que podemos hacer. Un ataque soplado, un ataque equilibrado y un ataque glótico. ¿Vale? Cuando los niños o la gente tiene una tendencia excesiva a hacer ataques glóticos, debemos de reconducirlo, ¿vale? Porque es demasiado impacto en las cuerdas vocales que al final no nos trae nada bien, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Mañana lo haremos, porque con los adolescentes esto funciona muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Dinámicas. Cuando yo hago burbujas grandes, estoy haciendo un sonido fuerte. Cuando hago burbujas pequeñas, estoy haciendo un sonido piano. Y esto es física pura. Si hay alguien que conozca el efecto Bernoulli, ¿vale? El efecto Bernoulli no lo conoceréis a lo mejor, pero sí que habréis visto todos en una estación un cartel amarillo que pone trenes a gran velocidad, manténgase detrás de la línea amarilla. ¿Sabéis por qué? Pues por Bernoulli. ¿Vale? Porque siempre que hay, un tren entra en un túnel que se produce un estrechamiento, está desplazando el aire y a su cola genera un remolino así, ¿vale? Que si estuvierais demasiado cerca de la vía, os tiraría al centro de la vía. Obviamente la estación no la va a traer así, pero a las personitas, si estuvierais demasiado cerca, ese remolino os... Entonces, tenemos que enseñar a hacer pianos y fuertes, pero con el aire. Entonces, si yo hago... Estoy haciendo... sobre el aire. Y no fuerte... y piano... ¿Vale? Para esto nos sirve también. No solo para los niños, también para los adolescentes, también para los adultos. Esto es un poco para todos. Siempre que podáis, ejercicios semi-incluidos con las frases de las canciones. ¿Vale? Y este es un vídeo muy... Esta es mi niña cuando era pequeña. Dije, invéntate algo. Y así me tiro un rato. Aquí tenía 2 años, ¿eh? Entonces, este es el momento en el que yo les digo a mis alumnos que en la clase de canto hay que hacer todas las cosas que nuestras abuelas nos decían que no hiciéramos. Hacer las burbujas en el colacao. Pero hay que decirle, pero chiquiticas, ¿vale? No las hagas grandes que te mojarás, chiquitica, con sonido, sí, con sonido. Las pedorretas. ¿Vale? Saca la lengua.
También, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que nuestras abuelas nos decían, niños, eso de mala educación, pues todas esas hay que hacerlas en la clase de música. Bostezar grande es el único sitio en el que está autorizado bostezar. Y si veis a los niños bostezar, más grande aún. ¿Sabes? O sea, que abran la boca, incluso con sonido de... ¿Vale? Lo más grande que puedan. Vale, esto es un poco para que veáis la diferencia del espacio de resonancia de un niño a un adulto. ¿Vale? El niño aquí tiene menos espacio, el adulto tiene aquí más espacio, por eso tiene como también una voz más resonante, ¿vale? Y aquí hay cosas, esto está en la brújula del canto, este especie de GIF. Y esto es una cosa que mañana os lo enseñaré, que es muy gracioso porque puedes ir manipulando los sitios de las cavidades y entonces te forman las vocales, te forman los sonidos y demás. Mañana os lo pongo. Este también lo pongo mañana. Vale. Más que nada porque... Vale, entonces cuando llegamos a la parte de la resonancia, que es la tercera parte, que es la amplificación, ¿vale? Es todo lo que pasa de cuerdas vocales para arriba. Entonces hay una parte fija, que estructura nuestra cara, nuestros huesos, nuestros resonadores, ¿sabes? Nuestra nariz, que no sé qué te pegues, pues la que tienes, ¿vale? Incluso los resonadores no son simétricos, a mí me hicieron una radiografía de senos y tengo un resonador más grande que el otro aquí en la frente. ¿Quiere decir que todo el mundo tiene que percibir sensaciones en la cara? No. ¿Quiere decir que es bueno si se perciben? Sí. Lo digo porque a veces me he encontrado, es que yo, por la estructura de la cara que tienen, no notan nada. Entonces se empeñan ahí tipo Krause, ¿sabes? Y empiezan ahí, que si más, y entonces acaban ahí haciendo un sonido empotrado que no va a ningún lado. ¿Vale? Entonces, habrá gente que sí que note esas sensaciones de vibración en la cara, en los pómulos. Yo qué sé, cuando hacemos qué bueno, qué rico, hacedlo. ¿Quién lo notáis? Levantad la mano. ¿Quién lo notáis? Qué bueno. ¿Quién nota? Qué bueno, qué rico. Manos así. Manos así que lo notan. Así. Sí. Vale, manos a no. ¿Notar el qué? Perdón. La sensación de vibración aquí en la cara. Qué bueno, qué rico, cuando hacemos una L. ¿Quiere decir que el que no la nota lo está haciendo más? No. Quiere decir que tiene una estructura de cara y ya está. O sea, ¿ves? Entonces buscar fisiológicamente con los semiofluidos. Con los semiofluidos tú puedes estar trabajando la coordinación con lo respiratoria, ¿vale? Sin necesidad de buscar esas sensaciones en la cara, porque no todos las van a tener, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de resonancia tenemos esa parte fija y tenemos la parte móvil, y la parte móvil es el velo del paladar, ¿vale? El velo del paladar no acaba de formarse hasta los 15 años, o sea, ¿sabes? O sea, se va creciendo. También con la dentición, los niños cambian de dientes, les salen los dientes, se les caen, ¿sabes? Se les ensancha. Toda esa estructura también hace que tengan que ir acomodando. Entonces, en los ejercicios semiofluidos ayudan a ajustar esto, ¿vale? En vez de buscar una referencia sonora de fuera, tienen una referencia fisiológica que pueden ir ajustando conforme van creciendo, ¿vale? Luego tenemos la lengua, ¿vale? Tenemos los labios, ¿vale? Y tenemos el velo del paladar, que si os pasáis la lengua desde los dientes hacia atrás, encontraréis la parte blanda. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer con el velo del paladar? Nada. ¿Vale? Por favor, también olvidémonos de enseñar a cantar mediante estructuras rígidas, de la arriba, la limpia abajo. ¿Vale? Tenemos que estimularlo, sí. Tenemos que explorar ese espacio, sí. Tenemos que mantenerlo fijo, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como que te dicen, sí, a mí me han dicho en yoga que es muy importante que yo estire los brazos hasta allá. Y sales de la clase de yoga así. Hola, buenos días. Es que me han dicho que es súper importante que tenga los brazos estirados. Hombre, no, los tiras para estimular, pero y para saber hasta dónde llega, pero luego no los fijas. Pues lo mismo a la hora de cantar. No fijamos, estimulamos, trabajamos y coordinamos. Porque todo lo que implique una cierta rigidez nos va a ir a la contra.
Bien. Esto es lo que os he contado, ¿vale? El tamaño del tracto vocal varía en función del descenso de la laringe, ¿vale? También con la salida de los dientes eso va a estar moviéndose. Entonces, no le tenemos que echar demasiadas cuentas. Sí al cómo abren la boca, ¿vale? Sí al cómo abren la boca y sí a trabajar la parte de detrás, ¿vale? Con esta U que hemos hecho antes, porque con esa U dejamos el velo del paladar un poquito prendido y la laringe un poquito prendida, pero no lo fijamos. Y bueno, esto es un poco como estimulación del tracto vocal. Vale, ¿cómo trabajamos esa resonancia? Bueno, pues tenemos el ejercicio del fantasma, ¿vale? Que es hacer esta U. Podemos hacer en quintas. ¿Vale? O en octavas. Perdón, que ya no sé dónde tengo ya Vale, con la boca cerrada, ¿vale? Un ejercicio importante porque cuando tenemos en las canciones notas repetidas, se produce un efecto pero esto no solo en los niños, también en los adultos, de enmascaramiento de las vocales. Si yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre la misma nota, nuestro cerebro va a percibir las as, las os y las us más graves que las is y las es. Y si no, vamos a hacer esa frase de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacerlo todos. Solo una nota. Hola, ¿qué tal? Vale, ahora vamos a hacerlo todo con la I. Iliquitisquimistis, con la O. Olocotocomustos, con la A. Pues lo mismo pasa con las canciones. O sea, se enmascara. Y entonces os habrá pasado muchas veces que con notas repetidas, cuando un cambio vocálico, resulta que están haciendo la misma nota, pero te la hacen más aguda o más grave. Entonces, un ejercicio importante es este que os he dicho, pero también el ecualizar las vocales, sobre todo porque en español vamos demasiado a las es y a las is demasiado horizontales. Entonces vamos a hacer ahora sobre una sola nota. Esto, ¿vale? Esto que pone ecualizar vocales. Podemos dibujar todas las vocales sin que sean u, i, e, a, o, u. ¿Por qué? Porque si hacemos demasiado horizontales las vocales, ¿vale? Si tenemos nuestro espacio de resonancia, nuestro tubo de la u así, ¿vale? Cuando llegamos a la u, i, e, y luego a, o, u, ya se nos queda deforme. Entonces, si pensamos que esto es nuestro tubo de detrás y todo lo metemos ahí, ¿vale? Será mucho más fácil luego en las canciones que no se nos vaya cosas para hacer si se nos van las is y las es, ponernos las manitas aquí, ¿vale? Poner un poquito aquí, poner un dedito aquí, ¿vale? ¿Cómo debemos abrir la mandíbula? Porque esto es algo que es saca toda la lengua. Vale, ¿notáis que se abren aquí unos agujeritos? Sí. La articulación de la mandíbula. Vale, pues si hacéis un ejercicio con lengua afuera. ¿Vale? Y ahora hacéis. Sí, hay que abrir la boca. Si se nos ven los dientes de arriba y los dientes de abajo un poquito, vamos bien. Si hacemos mal, mal, ¿vale? Lengua afuera nos marca la dirección de la mandíbula y nos ayuda también si hay un exceso de tensión en la base de la lengua que a veces es muy puñetera, ¿vale? Y se nos va la lengua para atrás. Vale, pues... estamos casi en tiempo, pero ya estoy llegando al final. El último, hemos dicho postura, respiración, emisión, resonancia, que es esto que hemos estado haciendo ahora,
Y articulación. Articulación es el último escalón. Es decir, cuando tengáis a los niños en clase y no les entendéis la letra, no les digáis, pronunciar más, exagerar, exagerar. No. Tenéis que hacer el camino inverso, es decir, esperad, vamos a hacerlo con la R. Ahora vamos a hacerlo con la U. Ahora vamos a hacerlo con la lengua fuera o con el la. ¿Vale? Y después, ¿vale? Veis si hay algún problema en todo ese estadio y entonces corregís la articulación. Vale. ¿Veis aquí esto que estáis leyendo todos de cumpleaños feliz? Pero ¿cómo lo ha silabado esta mujer? ¿Es que está loca o qué le pasa, no? Vale. Como las áreas del cerebro de la pronunciación están muy cerquitas y el sonido se propaga por las vocales, ¿sabes? Cumpleaños feliz ya, vocales, podría mantener una línea de legato, legato, legato. Vale, yo explico que esto es un poco rudimentario, pero a los niños lo entienden. ¿Vale? Si te imaginas la cuerda de tender como esa continuidad de las vocales, ¿vale? Las pinzas son las consonantes que interrumpen, pero no cortan la cuerda de tender. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser capaces de meter la pronunciación sin deshacer la línea de legato, o sea, de la línea de sonido. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando cantamos cumpleaños feliz, hacemos los niños que hacen cumpleaños feliz y cortan la cuerda. ¿Vale? Entonces, para que no corten la cuerda, siempre que hay una sílaba que acaba en una consonante y la siguiente empieza en una consonante, yo lo explico como diciendo, ¿qué pasa cuando tienes la ropa y tienes pocas pinzas, ¿vale? Y tienes mucha ropa? ¿Qué haces? Juntas la ropa y pones solo una pinza, ¿no? Pues eso es exactamente lo que tenemos que hacer con la articulación. Pensar la M con la P y la L en la siguiente nota. De manera que haremos cumpleaños feliz. ¿Entendéis? Sí. Entonces, siempre que hay que la sílaba acaba por consonante y la siguiente empieza por consonante, y esto aplica a todos los idiomas, ¿vale? La manera de que tu cerebro procese estos dos movimientos rápido y que la pronunciación sea precisa es hacer esto. ¿Qué pasa a los cantantes experimentados que mantienen la línea de legato pero no hacen esto? Pues, ¿qué hace Bisbal? Perdóname. Y se les cuela una media vocal en medio porque no juntan las consonantes. ¿Vale? Entonces, cosas, claro, se cuela, claro, se propaga por las vocales, entonces se cuela esa vocal. Vale, ¿qué pasa con las letras? Son textos. En el fondo, va a ser mucho más eficiente que trabajemos al principio la parte melódica, porque lo que sí que han estudiado es que cuando alguien escucha una canción, primero se queda con la letra, después se queda con el ritmo y con lo último que se queda es con la afinación. Entonces, si, digamos, aislamos las partes del cerebro, o sea, anulamos el área de Broca, con los semiocluidos lo aislamos, con la lengua fuera la aislamos, o sea, siempre que hacemos sonidos que no tengan letra, estamos aislando el área de Broca, estamos trabajando el otro lado del cerebro que trabaja la melodía. ¿Vale? Entonces, es una manera de trabajar la afinación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasa con el texto? Con el texto lo podemos leer en voz alta con diferentes intenciones, con diferentes entonaciones, con diferentes expresiones, a cada niño una frase, o sea, podemos jugar con el texto antes de meterlo en la canción. La letra con el ritmo. Cumpleaños feliz. Con un trabalenguas, lo más rápido posible. Cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos a modo de trabalenguas, ese aceleramiento, ¿vale? Hace que el procesamiento cerebral sea mucho más rápido. Entonces, luego cuando llegas a un ritmo normal, tu cerebro dice, ah, vale, pues sobrado. O sea, sobre todo cuando tenemos, pues, palabras excepción, supercalifragilísticoespialidoso, ¿sabes? O sea, palabras que son difíciles a veces de pronunciar para los niños, ¿no? También, ¿cómo podemos trabajar el texto? Pues
a todos, bueno, creo que la mayoría recordaréis la canción esta de Mi barba tiene 3 pelos en la que cada vez quitábamos una palabra. Pues lo mismo con las canciones. Se produce el procesamiento cerebral del sonido y de la palabra, pero no lo hacemos. O yo lo que he hecho muchas veces en mis clases con mis coros es, cuando tenemos que aprender una letra muy larga, ¿vale? Es como primera fila, la primera frase, segunda fila, la tercera frase, y así toda la canción, de manera que todo el mundo está metido en la canción, ¿vale? Está escuchando a los demás y está haciendo solo la suya, pero no se está cansando de repetir eternamente la canción 200 millones de veces. Y muy importante que entendáis que tenemos, o sea, eso hay que decirles a los niños, pero ya que esto de estudiarse la canción de arriba abajo y escucharla 3 millones de veces no les va a funcionar. Mejor a lo mejor en una clase trabajar solo una estrofa, a la siguiente clase trabajo solo un estribillo y trabajarlo de muchas maneras, de todas estas maneras que hemos estado viendo, ¿vale? Porque ese aprendizaje es mucho más consistente y hará que aprendan las canciones mucho más rápidas. ¿Y qué más? Toda la letra con vocales, con distintas intenciones y emociones. Y bueno, ¿y esto es el juego qué? Os lo he puesto ahí y estáis todos. ¿Y este juego, esto qué es? Vale, este juego está de libre descarga en la página de la Brújula del Canto. ¿Vale? Es mi contribución a la pedagogía de los niños, lo podéis gastar, imprimir y demás. He traído algunos, ¿vale? No todos, porque estos grandes me pesan más. Pero bueno, os lo explico. Yo lo utilizo para calentar, para repasar. Y entonces lo que hago, nada, por grupos o individualmente, podemos coger una canción que se inventen, una canción que estemos estudiando, una canción que ya se sepan, una canción temática de Navidad, y entonces lo pueden hacer individualmente, por grupos, en casa, con sus amigos, con donde sea. La vaca, cantar sobre una M. La serpiente, ritmo. La abeja. La brújula va de brújula a brújula y tiro porque me brújulo, ¿vale? La jirafa, pierdes un turno porque las jirafas tienen un cuello muy largo y no tienen cuerdas vocales, así que se callan, ¿vale? El micro, canta la canción normal. La corchea esta es que te hace retroceder al principio. Bueno, y cada corchea te hace retroceder, que si no hay que dar un poquito de emoción. El loro con la, me sirve una sílaba neutra. Me sirve también mama, 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 li, una sílaba neutra, solo para precisamente evitar el enmascaramiento de las vocales que os he explicado antes. La moto. Evidente, ¿no? El pato, lo explicaré mañana. El pato es un efecto que se utiliza sobre todo en música moderna que se llama twang, que es darle estridencia, que sería cuac, 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 cuac. Es un pato cabreado. Lo veremos mañana. El fantasma con la U. Y el hipopótamo con la lengua fuera. Entonces podéis hacer un variadito de calentamiento o de salida en la clase en la que podéis aprender canciones nuevas o repasar las antiguas o dejarlos en un rincón, ¿vale? Jugando a una partida a la brújula del canto. Marta, ¿no? Era Marta la que dijo que Marta este año nos comentó que tiene a sus alumnos adictos a la brújula del canto y a cada clase. Hoy toca, hoy toca. Entonces, gamificación a tope, ¿vale? Pero con una pretécnica que pueden ir haciendo, a ver, a lo mejor los más chiquitines con una R no, pero bueno, les podéis proponer hacerlo con la pajita en el agua, ¿sabes? Pues hacer una alternativa. Pero esto, ya os digo yo, que funciona porque realmente estamos haciéndole toda esa vuelta a la técnica vocal que hemos hecho que os he explicado. ¿Preguntas? Hasta aquí por hoy, mañana más. Vale. Si queréis, mañana hacemos un sorteo. O en la cena de gala hacemos un sorteo. No, Bueno, pues entonces lo descargo, porque creo que vamos a hacer el modo crucero, que efectivamente.
en 40 mil los sorteamos. Entonces, haremos sorteo de la brújula del canto después de la cena de verano. Así tendremos algo que hacer. Gracias por todo. Gracias. Mañana más. Mañana haré un poquito de aplicación al repertorio de todo esto que os he explicado. ¿Vale? Haremos alguna canción, y haremos esa segunda parte de aplicación. Muy bien. Muchísimas gracias a Isabel por esta charla tan interesantísima de la cuestión, tantos recursos y tantas ideas. Ya sabéis, tenemos, bueno, está lloviendo, yo creo que la ruta brigada la vamos a dejar y nos vemos a las 9:30 en el pub La Edad de Oro de la Plaza Mayor, ¿vale? Ya hemos acabado el ámbito académico por hoy. Sí, te queda todo. Como puedes dejar aquí, Si queréis mirar los libros, mañana, los que no vengan porque no puedan, mañana a las 10 de la mañana nos vemos aquí en el gimnasio, ¿vale? Con Gregorio Vicente, que vamos a hacer ayer. Tengo una duda, ¿vale? Personal mía, pero yo tengo una amiga que es soprano, ¿vale? Y le ha pasado una cosa un poco extraña, que una de sus cuerdas vocales se ha encallecido. Y tiene un callo, como un nódulo que se ha convertido como un callo. Y bueno, una vez su hijo, no sé el nombre técnico, pero ella puede seguir cantando. Es súper extraño, porque puede seguir cantando. bueno, es que a veces una lesión impide cantar. Vale. ¿Sí? Vale. Gracias. ¿Para qué vas a tirar? Si tienes que sacar el aire para afuera. Claro, porque no, el musical tercero de carrera con estudios de respiración y las Aspirar para incorporar la